Bueno, ongi etorriak danok, bienvenidos todos a Gordailoa. Un placer recibiros hoy aquí. Todavía hay gente que está llegando a este extremo más occidental de la ruta del Pirineo, de los Pirineos, y muy agradecidos de que todos hayáis hecho este viaje para poder reunirnos hoy aquí. Dakizuen media, moduan 1000 urte beteko dira urten, lehenengo Gipuzkoa hitza, lehenengo dokumento idatzi izanetik, lehenengo dokumentu horretan idatzi izanetik, eta itzaki ezin hobea iruditu zaigu, urtero ospatzen diran jardunaldi, topaketa hauek Gipuzkoan ospatu ahal izateko. Como sabéis, cumple 100 años el documento que conserva la palabra Guipúzcoa, en el que se recoge la palabra Guipúzcoa por primera vez. Y teniendo nosotros las ganas y voy a decir la necesidad, porque Xavier estaba muy contento y muy interesado en celebrar estas jornadas aquí, nos parecía que este era el año en el que no teníamos más que motivos y muy agradecidos de que hayáis hecho el esfuerzo de traer aquí la organización y la posibilidad de reunirnos en Irún, en Gordailoa. Van a ser más de 35 las ponencias que se van hoy aquí a presentar, de muchas asociaciones, museos, organizaciones que os conocéis de este trabajo que ya viene siendo una dinámica habitual en vuestra reflexión sobre el Pirineo, y que nosotros hemos querido vincular a otro proyecto que tenemos en el territorio, como es la Ruta del Hierro. Entidades que forman parte de esta ruta, otras que todavía no, y a las que invito a sumarse a la iniciativa. Tendréis hoy en común y compartiréis pues todos estos trabajos, como el que a continuación contará nuestra compañera Merche Urteaga, y que sabemos que darán pie a otras muchas conversaciones y a otras muchos encuentros y posibilidades a lo largo de estos dos días. También contaros, y sobre todo a los amigos de Guipúzcoa, que también existe la posibilidad de visitar Gordailoa, que es un centro que realmente merece la pena, y que en cualquier caso siempre tiene las puertas abiertas para que en vuestras organizaciones y en vuestros grupos de amigos o de familia o lo que fuera, pues puedan venir aquí y conocer todo ese patrimonio etnográfico, arqueológico y artístico que conservamos en este espacio. Nire aldetik besterik ez, labur, esan bezala 35 ponentzia izango dira bi egun hauetan zehar, bisitak bebai, beraz, nire aldetik ezer gehiago ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, ez da entzuten. Orain? Bai, eskerrik asko zuri. Nik orain ez dut askorik esango, gero gauza zehatzagoak eta zehaztuko ditugu, baina bai esango hori bizita egin nahi dutenak, horratzean dago Uxuerekin 9:30 aurrera egingo da bizitatxo bat, eta gero kafearen ondoren beste bat, eta gero arratsaldean. Pena da, ezin bitokietan egon, baina bestela ezin antolatu. Beste edozertarako, Zuberri, Matelo eta Maite Errarte hor daude, horiek dira erreferenteak, altxatu eskua. Zuberri, Matelo y Maite Errarte serán vuestras referencias para cualquier cosa de logística o de práctica que queráis preguntar, y Uxue Querejeta, altxa eskua, la que levanta la mano, es la que os hará las visitas guiadas, a las 9:30 hasta el café, y luego después del café ya haremos otras visitas y ya hablaremos de las cosas más de logística, de lo de mañana, kontuz gero. Hay cambio de hora, que no se despiste nadie, ¿no? para cuando quedemos en Agorregui a las 10 de la mañana. Bueno, en el peor de los casos alguien aparecería a las 9, bueno, pero por si acaso.
Arditurri, ze esan dut, Agorregi? Oi, barkatu, esan dut Agorregi es Arditurri. Agorregi no, Arditurri. Es que hemos estado... La verdad es que los dos eran muy interesantes, pero al final por logística nos vamos a quedar en Arditurri, que es una de las minas explotadas incluso antes de época romana, como nos contará Merche ahora, pero bueno, que hay mucho que ver. Oribai, ahora vamos a ver, como no ha podido venir Narcís Figueras, la presentación la ha mandado en... Es que, a ver, es que en octubre y en noviembre pasan demasiadas cosas. Luego ya viene diciembre, amoñak esaten zuen bezala, abendua huts, gaba huts, iaia huts. O sea, diciembre, todo son fiestas, todo es noche y todo eso. O sea, entonces ya tenemos que ir cerrando el año y hay demasiadas actividades estos meses. Buenos días, egunon, bonjour a tous. Us saludo en nom de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana i de l'Institut Ramon Muntaner i ho faig una setmana abans d'aquesta trobada que avui teniu, a la trobada de centres de la Conca de Barberà, el Priorat i el Camp de Tarragona, a la població de Vilarrodona, a l'Alt Camp. Des d'aquí desitjo que aquesta nova edició de les trobades culturals pirinenques que se celebra a Irún, a Guipúscoa, sigui tot un èxit i que l'intercanvi entre tots vosaltres sigui molt profitós. Una vegada més, una trobada de centres pot produir el contacte entre nosaltres al llarg del Pirineu i una millora en el coneixement, en aquest cas, de la indústria del ferro. Quiero agradecer a las instituciones que han dado apoyo a estos encuentros culturales pirenaicos hoy en Irún, su aportación y su apoyo. Lo hago en nombre de la Coordinadora de Centros de Estudios de Habla Catalana y de la Fundación Instituto Ramon Muntaner. Deseo que esta jornada sea un éxito. Una salutació cordial a tots i endavant amb les trobades culturals pirinenques. Bueno, una mínima nota. Esto de los Pirineos, entre otras muchas cosas, lo que tiene es una diversidad lingüística, bueno, que yo creo que vamos a gestionar bastante bien. O sea, yo llevo años y lo llevo bien, o sea que el resto del mundo se podrá acostumbrar, no pasa nada, se va a entender bastante bien, y si no, lo que es más importante de esta es diu trobada, encuentro, topaketa, rencontre, porque es para reunirnos y conocernos, pero realmente las comunicaciones luego van a aparecer en un libro, en una publicación que se presenta en la siguiente trobada, y eso es lo que realmente queda y eso es lo que nos va a permitir saber en el contenido, ¿no? Ahora estamos más en la relación y ahí ya cada cual escribirá bueno, todo lo que pueda contar, porque el tiempo es muy limitado, yo mismo me estoy pasando un poquito, y entonces es muy importante ceñirse al tiempo. Y los PowerPoints están muy bien, tienen muchas imágenes, pero breve de verdad, 10 minutos, y luego ya leeremos el libro con más tranquilidad. De hecho, en un momento al mediodía se hará la presentación del libro del año pasado. Besterik gabe, orain bai, aurkeztuko dut Merche Urteaga, es técnica de arqueología de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lleva muchos años trabajando la arqueología, sobre todo la época romana en la actual Guipúzcoa y otros territorios. Unos territorios que cuando empezó, dicho así va a parecer que digo que es muy mayor, pero bueno, yo soy de Irún. Y bueno, pues cuando era pequeño íbamos a catequesis, nos salían huesos, salían cosas y tal, y cuando salían cosas de época romana, excepto Jaime Rodríguez y no sé si alguien más, nadie se creía que aquí pudiese haber cosas en Irún, romano, o sea, imposible, eso no podía ser. Pues sí, y hay mucho romano, y de hecho ahora hay un museo, y en gran medida es culpa de Merche Urteaga, y nos va a hacer una presentación precisamente de las minas de Arditurri, y si le he entendido bien, incluso ya de época prerromana. ¿Ya has encontrado alguna cosa? ¿Puede ser eso? Y es lo que nos va a contar. Nahiago zu hor, edo hemen, hor ongi? Bai, hola omen da. Haineri gauza teknologikoak ez galdetu. Bai, horrekin ez?
Egunon, egunon berriro, buenos días. Egia esateko, harrituta gelditu naiz, zenbat jende etorri den kanpotik, eta nola sendotuta dagoen zuen elkartzeko modu hau. Benetan harritzekoa da. Me ha sorprendido mucho cómo habéis formado este grupo, el hábito que tenéis además de reuniros habitualmente y de tratar el Pirineo como un territorio con una identidad cultural común a pesar de la diversidad lingüística. Sin más, voy a hablar de Arditurri, de un coto minero que está aquí al lado, forma parte de la organización de ese centro urbano que finalmente se confirmó de época romana en Irún, que los geógrafos romanos conocen con el nombre de Oyaso, y este coto minero es solamente uno de los que alrededor de esa peña granítica que vemos en la imagen, que es la Peña de Aya, el coto de Arditurri es, podríamos decir, uno de los principales dentro de todos los yacimientos mineros que hay alrededor de este elemento tan destacado en el paisaje. Tiene más de 800 metros de altura, está junto a la costa, es muy visible porque en los alrededores no hay una elevación tan así, y es resultado de un proceso geológico por el que hay una intrusión magmática y después con la erosión van desapareciendo los depósitos y los terrenos más blandos y una vez que se pliega pues acaba apareciendo en superficie y siendo un elemento tan visible del paisaje. Arditurri, además, mañana tenemos, Xavier ha organizado la visita del grupo a estas minas, entonces yo lo que intentaré es dar unas claves para que mañana podamos entender mejor el sitio, pero de todas formas, como también estaremos todos juntos, luego cualquier cuestión en la que se quiera profundizar, allí mismo podremos hacerlo. Entonces, ahí se ve en la imagen, al fondo, la Peña de Aya, ese elemento granítico, que es el que ha provocado que a su alrededor se hayan constituido una serie de filones minerales y además, mayoritariamente metálicos, pero también los hay que no son metálicos. Y, pues unas imágenes para ver elementos que han quedado en ese coto minero que son producto de la explotación más reciente. Este coto minero cerró en el año 84. En época romana el mineral que más apreciado era la galena argentífera con un alto contenido de plata y en torno a los restos dejados por la minería romana se han organizado una serie de circuitos en el subsuelo que son los que mañana vamos a visitar. Lo que quería destacar es, hablando del hierro, que este coto, aunque todavía historiográficamente no se había asumido que había habido una ocupación romana en el territorio, pues ya en los años 70 yo recuerdo un calendario de los que poníamos en nuestras casas, en las cocinas, porque era una manera también de recuperar nuestra memoria, y un calendario que era además muy apreciado. En el calendario de la Caja Laboral, aparecían unas fotos y en el pie ponía Minas Romanas de Arditurri. Y la imagen que acompañaba era la de estas explotaciones que vemos ahora y que corresponden a los grandes vaciados de la minería más moderna, que fue la que obtenía carbonatos de hierro. Las grandes explotaciones de hierro en Arditurri, además de estas romanas que tendremos oportunidad de ver mañana, configuran una red de galerías inmensa y unos paisajes subterráneos francamente increíbles. Ahora bien, en términos patrimoniales, las explotaciones romanas constituyen la referencia fundamental. Ese detalle que ha comentado Xavier de que eran explotadas con anterioridad también se ha confirmado. Ahora las analíticas que se hacen permiten determinar por análisis isotópicos la procedencia de los metales, y hay elementos metálicos que se han podido analizar, cronológicamente son de la edad del bronce y el mineral procede de esta zona.
Así que, efectivamente, antes de la ocupación romana existen explotaciones previas. Vamos a ver una serie de imágenes para ir comprendiendo ya la envergadura de esa red de galerías, de esos vaciados construidos, que no son cuevas, son diríamos, construcciones humanas y además realizadas con un plan previo, y finalmente el resultado pues, es algo muy sorprendente por encontrarnos ante esa, diríamos, la manifestación del hueco, del hueco humanamente o antrópicamente construido, y en unas dimensiones que en algunos casos en Arditurri se ha querido, bueno, como ocurre en otros sitios, hablar de la posibilidad de construir incluso catedrales dentro. Esta otra imagen también corresponde a la minería del hierro, a las enormes explotaciones de la minería del hierro, que en Arditurri principalmente son de mediados del siglo XIX en adelante. Y ahora vamos a pasar rápidamente también a entender cómo ha sido la apropiación cultural e identitaria de este foco. Porque aquí vemos una lucerna de época romana, aquí vemos un pico martillo también de época romana, y aquí vemos unas galerías de época romana. Y lo que podemos decir además es que el descubrimiento tuvo lugar nada más y nada menos que a finales del siglo XVIII. Y el descubridor, que fue un comisionado de la monarquía, porque se habían puesto otra vez en activo esas explotaciones que habían permanecido cerradas bastante tiempo, y el rey envió a un comisionado para que hiciera la inspección. Ese comisionado, un tal Juan Guillermo Talaquer, de procedencia alemana, fue el que descubrió la minería romana de Arditurri, y además al poco tiempo publicó el resultado de su experiencia en Arditurri en una revista, bueno, en el año 1804. En principio lo que contaba ahí tenía total credibilidad, pero sin embargo el entorno social de aquel momento no lo admitió, y no lo admitió hasta el punto de que su crónica pasó no solamente desapercibida, sino que fue criticada como un alarde de exageración y de inventiva propia de alguien que no conocía para nada lo que era la realidad del país. El último episodio es relativamente cercano, yo creo que es 1973, cuando se publicó un artículo en el que decía que este señor, Talaquer, jamás había estado en Arditurri, que había confundido los topónimos y que todo lo que había dicho era, por supuesto, producto de su imaginación y de una manera, de una literatura exagerada. Así que la minería romana de Arditurri, a pesar de todo lo que contaba Talaquer y de que contaba unas cosas extraordinarias, pasó desapercibida para el mundo académico, pero no para los prospectores mineros, que se cogieron en la descripción de Talaquer y, siguiendo al pie de la letra lo que decía, fueron identificando minería romana y viendo que todavía quedaban testigos importantes sin explotar, y sistemáticamente solicitando las concesiones y haciendo de la comarca de Irún y de todos los alrededores de la Peña de Aya un lugar de una minería intensiva, pues como no se ha conocido prácticamente en ningún otro lugar de la península ibérica. Así que historiográficamente no había romanos, pero para buscar las concesiones el trabajo de Talaquer era el manual, diríamos, la Biblia de los prospectores. En los años 70, además, un técnico de las minas, un tal Benjamín Álvarez, había reunido una pequeña colección de objetos romanos, que fue el embrión, además, del Museo de Santa Elena, porque su viuda, Benjamín lo dejó el legado testamentario al Ayuntamiento de Irún, que era donde se habían producido los únicos descubrimientos de arqueología romana hasta entonces. Así que no había nada en contra de la opinión, diríamos, fundada de Talaquer, de Benjamín Álvarez y de todo el mundo defendiendo que había minería romana en Arditurri. Fue cuestión de tiempo encontrar las evidencias, y hay que decir que se hizo además, pues,
en aquel momento, a principios de los años 80, a contracorriente de unas explotaciones en marcha, a contracorriente de una historiografía, pero bueno, rápidamente vamos a ver de qué estamos hablando. Esa es la concentración, los puntos rojos corresponden a unidades de minería que se han localizado en el coto minero de Erditurri. Hay más de 40, pero alguna de esas unidades comprende lo que es la galería de prospección, la galería de drenaje, las galerías de explotación, en fin, todos los elementos que corresponden a una unidad minera en su conjunto, y todo romano. Y hay, como se ve ahí en la imagen, un número muy representativo de explotaciones que todavía se conservan a pesar de los 200 años de explotación, desde finales del 18 hasta el año 84 del siglo pasado. Y como he dicho, hay galerías de explotación y sobre todo, y lo que mañana además podremos ver y acostumbrarnos a identificar, son las llamadas cúpulas de torrefacción, que son la manifestación de la utilización del fuego como método de ruptura de la roca y de aprovechamiento de extracción del mineral que siempre está en las capas más duras. Y Thalacker en su descripción hablaba de un elemento que llama el socavón. Y el socavón es un elemento extraordinario que lo vemos ahí y al que nadie hizo caso, pero releyendo a Thalacker nos centramos en la localización de ese elemento porque venía a ser la gran galería que citaba este hombre en sus crónicas y que corresponde a lo que se llama en minería antigua un cuniculus, o sea, una galería de drenaje que en este caso tiene 400 metros de longitud. Vemos además abajo en esa imagen reconstruida de la derecha cómo se construyó. Mañana volveremos sobre ese elemento, que es un acueducto subterráneo que está drenando todas las filtraciones que se están acumulando o que se hubieran acumulado en el interior de las enormes galerías y que gracias a que sigue en funcionamiento mañana podremos hacer la visita. ¿Por qué haremos la visita por debajo del nivel freático? Y es este acueducto subterráneo el que está sacando el agua. Bueno, sin más, de comentar que la arqueología mineral de Erditurri en estos últimos años ha obtenido datos no solamente de nuevas galerías, de nuevos complejos en esas unidades que he comentado, de tecnología, de apertura de minas, de topografía. Bueno, aquí tenemos imágenes de ese acueducto subterráneo funcionando, excavaciones que se han hecho, han aparecido incluso restos textiles de lana dejados allí, conservados gracias a las condiciones de humedad. Las excavaciones, la verdad es que no son fáciles en esos lugares oscuros, húmedos y difíciles de acceder, pero lo que podemos decir es que la cantidad de información que se ha obtenido del estudio arqueológico de esa minería romana pues nos da pie a seguir trabajando durante muchísimos años. Y concluyo, Erditurri es el coto principal de una enorme extensión de superficie de actividad minera, que ya lo fue en época romana, que en época romana fue la base de lo que podríamos llamar el distrito minero de esa ciudad que estaba en Irún, pero que también en los últimos 2 siglos la actividad minera, sobre todo de hierro, ha dado lugar a la creación de una serie de infraestructuras potentísimas que en una próxima visita probablemente se podrá ver incluso el centro de interpretación de Irugurutxeta unido a los hornos de calcinación y demás. Y en medio de esas 2 fases no podemos olvidar que ha habido todo un fenómeno de obtención de hierro a través de ferrerías hidráulicas que se han valido de las especiales circunstancias de ese entorno. Y de todas maneras, si queda alguna cuestión, pues mañana la podremos aclarar in situ. Mila esker y muchas gracias por la atención de todos ustedes. Gracias. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko, Mertxe. Bueno, cuando acabe esta jornada que va a ser tan larga y seguramente con algo de hambre, iremos a cenar a Olá,
que es una sidrería, pero que ahora no funciona como sidrería porque es cuando se está haciendo la sidra, pero que se llama Olà, que significa directamente eso, la ferrería, la farga, y se ve, el edificio sigue siendo muy potente, y veremos incluso el principio de ese ferrocarril minero que hubo. Irugurutzeta, aunque nos va a hablar Bea, que la ha visto por ahí, todavía no está para visitar. Es una pena, pero bueno, igual, oye, pues se puede venir más veces, no hace falta hacerlo todo en esta jornada. No, son fotos. Ah, vale, bueno, voy a pasar aquí deja. Zubagarri, Maite. Bueno, he presentado a Maite Rarte y Zuberri Matelo como los coordinadores que nos están ayudando en esta jornada, pero es que además de eso son miembros del Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Se formaron en cierta medida en esta casa, digo en cierta medida porque sobre todo se formaron con Fermín Leizaola, un etnógrafo que falleció este año. Y tienen entonces, vamos a decir, o yo querría pensar, pues sí, es que es así, una formación en la etnografía más clásica, diríamos, pero le están dando una vuelta en estos tiempos en que nos planteamos muchas veces qué es esto de la etnografía o qué es, ¿no?, la identidad. Pues yo creo que nos van a hablar de un ejemplo concreto de cómo se pueden reinterpretar los elementos de carácter etnográfico, pero que nos lo cuente Zuberri. Bueno, egunon denoi, eskerrik asko Xavier introdukzioagatik, egunon a todos. Al final Maite y yo hemos decidido, bueno, salir solo yo porque para que uno diga hola y luego el otro agur, pues es más rápido así, pero bueno, es un trabajo que hemos llevado a cabo entre los dos y bueno, pues como decía bien Xavier, pues es un trabajo pequeño que a mí me da un poco de complejo presentarlo hoy entre pues, todos estos proyectos grandes que vais a presentar hoy, que veo el programa y me parece interesantísimo. Entonces esto es como una pequeña pincelada que hacemos nosotros desde el Departamento de Etnografía. Por contextualizar, simplemente decir que bueno, pues Aranzadi es una sociedad de ciencias que tiene diferentes departamentos que se dedica sobre todo a la investigación científica y a la divulgación, que se creó en el 47 en honor a Telesforo de Aranzadi. Y cuento todo esto para decir un poco que nosotros, al no ser museo y al ser un grupo que estudia y que divulga, pues siempre también hemos tenido ese complejo, o bueno, nosotros trabajamos desde la falta de tener un espacio expositivo. Pero bueno, este proyecto es un poco muestra de que no hace falta siempre tener un espacio para enseñar, un espacio para divulgar, y entonces pues es un pequeñito ejemplo como hemos divulgado en este caso una pieza muy concreta. Nosotros tenemos un pequeño taller donde nos dedicamos a catalogar, a investigar, a restaurar diferentes piezas etnográficas, como contaba Xavier, y en una de estas pues estábamos trabajando con estas piezas. Aquí veis a las alumnas de prácticas de antropología que solemos acoger en el departamento. Pues en una de estas que estábamos trabajando con estas piezas que, bueno, a nosotros y yo creo que a todo el mundo de la etnografía se le hacen interesantísimas, que son las layas, que son unas piezas de hierro que se utilizan para dar la vuelta a la labranza, o se utilizaban más bien. Es una pieza que ha caído bastante en desuso. Las anteriores que he enseñado son unas de más estilo guipuzcoano, es decir, más de esta zona Guipúzcoa-Vizcaya. Estas son más de estilo navarro, más cortitas, la tierra es más dura, y a la hora de trabajar la tierra, pues estas son más cómodas. Y para que veáis un ejemplo práctico, bueno, pues estas son unas imágenes de principios de siglo de Eulalia Baitua, de una fotógrafa vizcaína, y bueno, pues son unas piezas que se trabajaban en grupo, o sea, se utilizaban para trabajar en grupo, unas piezas de hierro forjado. Aquí otro ejemplo del fotógrafo Jesús Elósegui de la década de los años 50. Y bueno, pues son unas piezas que nosotros las trabajábamos mucho, o bueno, las hemos intentado estudiar bastante porque sobre todo apelan al trabajo comunitario, aparte de que su tipología pues, no está muy extendida, pues bueno, son unas piezas muy interesantes antropológicamente. Aquí veis otra foto de Navarra, de unas layadoras llevando el apero encima de la cabeza. Y bueno, pues un poquito en este afán de divulgar estas piezas, de llegar con estos objetos a más gente,
y bueno, pues hacerlas más conocidas en un mundo en el que esto ya ha quedado bastante en desuso y en el que se han relegado, yo creo que a museos y a paredes de casas y a sociedades, un poquito, pues han sido relegadas a un punto estético, pues le decidimos dar una vuelta. Nosotros tenemos al lado del taller donde trabajamos un ciclo de artes plásticas y diseño de joyería, un grado superior. Entonces decidimos ponernos en contacto con ellos y hicimos como un programa donde el objetivo fue pues, enseñarle a todos los alumnos y a las alumnas en qué consistían estas piezas. Se les hizo un dossier, se divulgó muy en petit comité, digamos, muy bueno, a los alumnos de ese grado, y con esto les propusimos hacer una gama de joyería o reinterpretar estas piezas, pero muy bien partiendo desde el conocimiento, sabiendo para qué eran y para qué se usaban, no solamente estéticamente, sino sabiendo que han sido parte de un trabajo comunitario. Aquí veis otra foto de otra edición con otras piezas, pero bueno, para ver que los alumnos y las alumnas se acercan a nosotros. Y después pues ya dejamos a los del grado de joyería hacer su trabajo. Cada uno interpreta esta pieza, que aquí veis, bueno, que además intentamos grabar el proceso porque para nosotros es importante el proceso de diseño de esto, sobre todo porque ellos tienen que entender muy bien de lo que se trata esta pieza de hierro. Entonces, pues bueno, después vino la necesidad o vino la idea de agruparnos o de juntarnos con otro ciclo superior, que fue la Escuela de Arte Superior y Diseño Pública de Euskadi, IDARTE. Estos tienen un grado superior de fotografía, entonces nos pareció también interesante que los alumnos y las alumnas del grado le dieran su visión a todo esto y un poquito interpretaran todas estas joyas que habían hecho las alumnas de joyería. Entonces así pues creamos el proyecto este, que lo llamamos Tradizio a Soñan, que sería como tradición vestida o la tradición encima o algo así. Hicimos un pequeño folletito para divulgar y bueno, pues el resultado, que voy a pasar muy rápido, pues serían estas joyas que son layas interpretadas. Los fotógrafos también, o los alumnos de fotografía, pues lo han interpretado todo, lo han puesto en un contexto de tierra y tal. Bueno, pues estas son las creaciones, que paso muy rapidito. Y bueno, luego hemos intentado divulgar en pequeñas jornadas que hemos ido haciendo con una temática parecida, pues hemos puesto esta vitrinilla y hemos dado unas pequeñas charlas. Estos son unos ejemplos de diferentes sitios, pues que hemos dado charlas o hemos dado las explicaciones de esta creación. El objetivo, pues como os decía al principio y ya voy terminando, pues el hecho de querer divulgar unas piezas muy centradas hoy en día o muy relegadas al mundo etnográfico, al mundo histórico, a museos, pues intentar llevarlo a otro grupo de gente, a otro espectro de alumnos, y que, pues bueno, pues que entre ellos ahora pues lo divulguen, saben lo que es, sabemos que además a diferentes joyeras les han pedido diferentes encargos, ellos han ido explicando lo que son las layas, entonces nuestro objetivo lo damos por conseguido, que es haber divulgado pues estas pequeñas piezas hoy en día a otra masa, a otro espectro de gente. Y bueno, pues estos son eso, unas fotos de las jornadas. Y bueno, pues con esta excusa también, Marta, que es la profesora que veis ahí, la profesora de joyería, pues se ha animado a dar una serie de talleres para hacer joyería con personas más jóvenes, digamos, con niños y tal, siempre en torno a piezas etnográficas, a piezas de nuestra cultura. Y bueno, pues ahí tenéis unos ejemplos. Entonces, pues bueno, pues un poco eso. Nosotros hemos seguido haciendo otras ediciones. La siguiente fue la de la Arguizayola y este año tenemos otra, la del Kaiku, que todavía no hemos publicado. Entonces, pues bueno, es un pequeño proyecto, como veis, muy de divulgación de una pieza de hierro. Y bueno, pues eso sería un poco el proyecto. Yo creo que no me he alargado, ¿no? Lo he hecho como muy rapidillo. Pues eso sería. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gero hitz egingo dugu lasaiagota Malveiei buruz, hainbat gauzari buruz. Pena pixkat ematen dit, batetik, baina batzuk aprobetxatu nahi baldin bauzue orain bisita gidatu egiteko Uxuerekin,
Ez que badakit gero beste batzuk alde egin behar duzuela eta orduan ez duzuela gordailo zautzeko egia da. A ber, euskaldunak eta etxe ondoan zaudete, baina batzutan bakizu zenbat etorbilago, orduan eta gutxiago ezagutu tokiak. Orduan, si queréis aprovechar ahora, estaba diciendo que me da un poco de pena, bueno, porque no poder seguir, pero si alguien quiere aprovechar ahora el momento para hacer una visita con Uxue y ver layas y arguizayolas, que Uxue Suguerri les dice como si todo el mundo supiera lo que es eso, pues ahora tenemos el momento hasta, bueno, pues una hora larga y si queréis aprovechar para hacerlo, si no ya haremos otras visitas, ¿de acuerdo? De todos modos, esto, os habéis dado cuenta, se está filmando, espero que hayáis firmado los papeles de consentimiento y todo esto, o sea que después se va a poder ver en internet, o sea que si nos perdemos ahora una de estas ponencias, luego se recuperará y además después también el libro. Bueno, estic rodejat. Bueno, desde luego para el público catalanófono ya son molt coneguts el Lluís Obiols i Perarnau de la Seu d'Urgell, arxiver, y el Climent Miró, andorrà, sí. Y también archiver, bueno, historiadores. O sea que aquí, bueno, como les digo en bromas, que hoy ya podéis tener historia, porque cuando Guipúzcoa todavía ni se había mencionado, estos ya tenían una catedral románica gigante, pero también es verdad que desde el siglo XIV aquí no ha pasado prácticamente nada, entonces ahí se han quedado. Bueno, alguna guerra carlista, pero de guerras carlistas no vamos a hablar, porque aquí a ellos ganamos también. O sea que no faré més presentacions perquè ens diran aquests paios de què ens parlaran. Egunon, i primer de tot, eskerrik asko, Xavier, per tots aquests anys que has vingut a Catalunya explicant-nos coses d'Euskadi que nosaltres no coneixíem i que d'alguna manera avui és una mica el retorn de tota aquesta relació que hem tingut des de fa tants anys. Yo voy a presentar de forma muy breve, necesariamente breve, juntamente con Climent Miró y con Josep Porredón, que no ha podido venir hoy, este tema sobre una pequeña ciudad, no sé si la conocen, la Seu d'Urgell, una pequeña ciudad que es históricamente una capital de obispado, un centro comercial y un centro también de servicios regional. Y un centro comercial desde diferentes puntos de vista, un centro comercial evidentemente de subsistencias, también de productos suntuarios, productos de lujo, productos de importación y también un centro importante a nivel de artesanado. Un artesanado que ya desde la Baja Edad Media lo encontramos documentado, un artesanado abundante y muy diverso, con gremios, con cofradías que agrupaban los diferentes gremios de oficios, y con muchos artesanos por una población relativamente pequeña, cosa que se explica precisamente por ser este centro comercial en el que la población del entorno se surtia de lo que necessitava. Pel que fa concretament al ferro, nosaltres parlem dels ferrers de tall, sobretot, trobem documentats de forma clara diferents oficis especialitzats entorn del ferro, els ferrers, els daguers, els serrallers, els clavetaires, i no tenim exactament documentat des de quan tenim aquest ofici desenvolupat, però és significatiu que, per exemple, al segle XV, unes reixes de la catedral de la Seu no es fessin a la Seu, sinó a Vilafranca de Conflent, i es portessin a la Seu. O que, per exemple, al segle XVI trobem un pedrenyaler i serraller de Colònia, d'Alemanya, que està visquent a la Seu. Però, en tot cas, a partir del segle XVI sí que trobem aquests daguers, sobretot, aquests serrallers agrupats amb la confraria de Sant Eloi, i a mitjans del segle XIX és molt clar quan el diccionari de Madoz ens diu específicament per la indústria de la Seu que hay fábricas de cuchillería, hoces, cerrajería, clavazón y de herramientas. Esto es una muestra ya, digamos, de lo que quedó a principios del siglo XX, de estos talleres de herrería, de construcción de herramientas y que de alguna forma tiene relación con lo que acabáis de explicar sobre las layas ahora mismo. Com a produccions el que trobem de forma clara els ganivets, que és un tema desconegut, un tema del que no s'havia tractat mai a la Seu, diferents eines del camp i tot el ventall d'eines de tall, de podalls, de fals i els diferents productors que trobem també amb les seues marques col·locades a les eines que anaven produint. I un altre tema que comentàvem també amb el Climent, que té un interès, és precisament el tema de les reixes dels balcons. És un altre aspecte del que no s'ha treballat, no s'ha tractat mai a la Seu,
que les trobem generalment a partir de la meitat del segle XIX, que és una producció local amb un seguit de característiques pròpies, molt circumscrita a la Seu i a l'entorn, i que també és una producció que hauríem d'estudiar una mica. I tot seguit el Clemens us parlarà sobre la localització d'aquests oficis. Bon dia. Bé, bàsicament, de forma molt breu, amb el buidatge de dos padrons del 1838, que és el que veiem aquí, i un altre que és el del 1845, veiem com hi ha una concentració de la gent que treballa el metall en un punt de la ciutat que es correspon bàsicament a la part oest, que és un punt que és molt proper a l'antic portal de Tredòs, en un carrer que al segle XIX es deia Calle de Mina, que crec que es deia Calle de Mina en homenatge a un personatge que era basc o navarrès, que era el general Espoz i Mina. Sí. I aquell carrer, durant l'edat mitjana, es deia carrer del Riguer, en consonància amb el seu origen, que era un carrer pel qual hi havia un rec. Bàsicament perquè tota la Seu d'Urgell estava travessada per recs que provenien del riu Valira, i la concentració aquesta es fa en aquell carrer i en un carrer adjacent, que és el carrer Napanistrera, i molt probablement tinguin en relació amb l'existència d'aquest rec, d'aquest riguer, i també de la proximitat amb el portal de Tredòs, perquè era el portal més important de la Seu, a través del qual aquesta producció, que creiem que devia ser limitada, es devia exportar. Aquí tenim el del 1838, i si passem tindrem el del 1845, que hi ha un petit augment de les cases que es dedicaven a produir o a transformar el ferro, a clavetaires, daguers, gent del metall també, llauners, calderers, i com podem veure estan concentrats en aquella part de la ciutat. Y para terminar y ceñirnos al tiempo, una cosa que queremos recalcar es la inexistencia de estudios etnográficos. En Euskadi nos dais mucha envidia, ahora lo decíamos. Es un tema que precisamente alrededor de la Seu nunca se ha investigado, ni por los históricos etnógrafos catalanes del siglo XIX, de principios del siglo XX. Es un área que no fue trabajada en ese momento. Es un tema inédito del que no se ha hablado hasta hoy. Y estamos en un momento crítico porque debido al gran cambio social y económico que hubo a mediados del siglo XX, pues implicó esto la desaparición de las herramientas, de los procesos, de los conocimientos, y está implicando actualmente la desaparición de las últimas personas que son los que transmitieron este conocimiento. Por tanto, estamos en este momento de urgencia para salvar el recuerdo de un tema en el que nosotros haremos una primera aproximación, pero que tiene mucho potencial de investigación. Y muchas gracias. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Pues que yo sàpiga, el único productor artesanal de hachas que queda en Europa Occidental, además no sé, y lo digo en serio, no es bueno, Jauregui, se apellida Jauregui, de Urnieta, que viene de una familia de hachas y que sigue haciendo hachas artesanales. Ya las hace con molde, no totalmente en forja, pero es el único y no sabemos más. Pero bueno, sí, las tradiciones eran mucho más amplias de lo que pensábamos. Bueno, doncs a la Cerdanya, a tot el Pirineu, el ferro és molt present, que trobem en moltes solucions, i aquí, per exemple, una reixa que havien posat perquè els animals no puguin entrar a oir missa. I doncs, és a dir, que amb aquesta presència del ferro ha poc més o menys arribat a la sacralització del ferro. I aquí tenim una llinda a la casa d'un ferrer d'Oceja, on habitualment en una llinda trobem el calze, una custòdia, una creu, però és la primera vegada que trobem un instrument de ferro, amb l'enclusa, amb la fanga, amb l'esferadura, etc. Donc, com una sacralització del ferro. I doncs el ferro va donar eines, per exemple aquí la tocadora, la reia i la destral. La destral que té molta importància a la Cerdanya, ja que un document de poc més o menys de l'any 1000 diu que els rics tenen una destral i els pobres no en tenen. La riquesa
és la possessió d'una destral. I aquesta pintura m'agrada molt del poble de Santa Llocaia, encara una vegada amb la sacralització del ferro. Doncs aquí tenim les escisores d'Esquilà, que van posar en una obra cristiana. Doncs aquesta escisora d'Esquilà, i doncs aquí la trobem encara una vegada, doncs aquesta cosa, doncs la sacralització de l'eina. I la importància del ferro és de donar eines de treball, però també armes. I és molt important per a tot el Pirineu, perquè és una zona d'inseguretat i més val ser armat. Però hi ha una altra raó, és que al pirinenc li agrada el seu poder i no vol deixar el poder a un altre. Doncs les armes sempre presenten, doncs aquí a Viella, i fins a les armes de foc. Però quan hi ha una revolta, a vegades és una presència, un combat amb l'eina de treball, que és finalment com una arma, doncs pot ser, quan hi ha una revolta, es parla de forques, de daies, de fangues, però a vegades també d'armes de foc. I totes aquestes armes i eines, doncs cada un la té. I doncs tenim dues publicacions, aquesta de Bruner i aquesta d'un altre professor de Toulouse, i els dos llibres diuen la mateixa cosa, és que el pirinenc vol la seva autoritat i no vol una autoritat llunyana. I doncs aquesta voluntat pirinenca de ser armat, finalment al Pirineu central el rei donava la possibilitat a cada un de ser armat i de defendre. Finalment és una manera de protegir la terra. Però aquí tenim a Foix, al segle XIV, una anècdota molt curiosa, que hi ha un senyor que terroritza la gent de Foix. I finalment els consols de Foix van armar la població per anar a saquejar el castell d'aquest senyor. I quan el comte Castellfabús va aprendre la cosa, va posar tothom a la presó i va investigar. I quan ha investigat, allibera tothom i deixa als consols de Foix la possibilitat d'armar-se i de defendre's en els límits de la seva jurisdicció. Doncs l'armament pirinenc finalment és acceptat per l'autoritat. I aquí una anècdota, al poble meu de Palau de Cerdanya, en 1781 hi ha un problema entre la duana i els contrabandistes. I finalment la gent no fa res i es passa molt malament per a la duana. I després l'autoritat de la Cerdanya, l'autoritat és el Beguer, el representant del rei, que Perpinyà va reprochar a la població de Palau que no ha fet res. I aquell Beguer va dir no podien fer res, perquè aquí el combat era aquí, l'església és aquí, el poble és aquí. I doncs el Beguer va dir la gent no podia anar a tocar l'alarma perquè era a la vora del combat. I d'altra banda va dir, de tota manera tothom era al camp, només hi havia el poble, dones i nens. El mes de gener és molt sospitós i podem pensar que entre els contrabandistes n'hi havia molts habitants de Palau. Però la cosa interessant és que l'autoritat finalment va trobar excuses a la població local que fa una cosa totalment prohibida. I aquí, el 1830, a Massat, per a dir que el pirinenc pensa que el poder és seu, a Massat, durant la Guerra de Demoiselles, una revolta pagesa, els revoltats van desfilar en el poble de Massat amb la bandera i la música. És a dir, que són ells que dominen la població i que no vol el poder més llunyà. I doncs, amb aquesta situació de població totalment armada, és un problema per al manteniment de l'ordre, perquè molt sovint el poble és més armat que no pas el manteniment de l'ordre. Doncs, finalment, quan hi ha un problema, cal fer venir l'exèrcit.
I aquí trobem a Foix, al 1840, una revolta local perquè la gent no vol pagar el dret de plaça al mercat i fan venir l'exèrcit i l'exèrcit va disparar en tota la gent. N'hi ha una desena de morts i molts ferits. Uns dies, a Foix, 1840, aquí a Tarbes, 1859. Mateixa cosa, en un mercat la gent no vol fer el que vol l'autoritat, l'exèrcit va venir i encara una vegada va disparar a la total de la població amb molts morts. Doncs, importància de l'exèrcit. És per això que el pirinenc no vol anar a l'exèrcit. I quan hi ha un allistament, la gent no vol anar-hi. I que de tota la cadena, de tota la serra del Pirineu, ni un no vol anar-hi. Al moment de la guerra de la Revolució Francesa o de Napoleó, la gent sempre va anar habitualment de l'altra banda perquè no vol anar a l'exèrcit. Doncs aquí a Montlouis. I finalment l'autoritat vol desarmar el poble pirinenc, però el poble pirinenc no vol. Va amagar totes les armes o va dir per aquí a Mosset una cosa molt curiosa, diuen que no poden donar les armes perquè són agredits per llops. I els llops que venen al poble i que els armat i envien una prova irrefutable, envia la cua d'un llop tallada amb un sabre. És difícil de pensar que el mes de juliol hi havia llops en un poble. Doncs encara vegada la gent vol guardar les seves armes. Però no és que té por del combat. He triat aquesta anècdota de 1822, al moment de la regència d'Urgell, quan hi ha un centenar de constitucionals que són empresonats aquí a Montgari, a la Vall d'Aran. I es va dir als pagesos francesos, si aneu a alliberar-los, seran ben pagats. Guanyaríem cada un 20 francs. Doncs tota la població de la Rieja vol anar a donar llibertat a aquests, però finalment la gendarmeria l'ha fet, finalment no es passarà res. Però és a dir que la gent no és la lluita que li fa por, és la lluita en el vestit de l'uniforme. I quan arribem a la Segona Guerra Mundial, que tot el Pirineu encara una vegada és totalment armat en el marc de la resistència, amb armes que venen que van ser paracaiguts dels americans o dels inglesos, encara una vegada tota la població pirinenca és encara una vegada més armada que no pas les forces de manteniment de l'ordre. I finalment, doncs, l'història és un etern recomençament. Gràcies. Gràcies, Òscar. Bueno, después hablaremos de las relaciones estas pirenaicas porque, entre otras cosas, la hidalguía universal en Guipúzcoa, en Vizcaya, no se entiende sin esta capacidad de la población, digamos, civil de estar armada, y eso no pasa porque sí, pasa por la propia producción del hierro que había aquí, aparte del carácter de frontera. Pero bueno. Julián Serrano es miembro de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que si estuvisteis atentos, quienes estuvisteis en Andorra en el 2015, los transpirinencs, ya hablé, porque, bueno, aprovechando, sí, 250 años ya de aquella sociedad que es pionera. Ahora no vamos a hablar de eso, aunque es un tema muy interesante, pero nos va a hablar de un proyecto muy ligado precisamente con toda esta idea de la ilustración, de la ilustración y de la idea de progreso económico basado sobre todo en esas ferrerías tradicionales que ya en el siglo XVIII estaban en declive, y las propuestas que hay de renovación y de modernización, como son las fanderías. Fanderías, según tengo entendido, viene del francés fanderie, no fonderie de fonte, sino de fanderie de fendre, porque es, laminaciones diríamos hoy día, ¿no? Es una modernización del trabajo
de forja que era más artesanal, aunque fuese la reducción del hierro, y esa idea de ir, bueno, ya de una industrialización. Hubo una en Errentería, está muy cerca de aquí, y la otra en Iraeta, que es un barrio de Zestoa en el interior de Guipúzcoa. Y bueno, nos lo va a contar, que es una cosa muy interesante porque es una producción ligada a un mercado muchísimo más amplio que el local. Es que regresco. Bueno, primero decir dónde está Iraeta. He puesto sacado de Google dónde estamos. Aquí está Zestoa, Zestoa en euskera. Iraeta está un poquito más arriba, que es la fandería. Y la entrada al mar por Zumaya, la entrada al mar por una ría hacia un sitio donde se guardaban las venas, el mineral de hierro que venía de Vizcaya, el mineral del río, se metía por la ría y llegaba a un sitio determinado y después venía todo eso a través del río a todo lo que se llama el río del Urola. Este río tiene el nombre de Urola, que en euskera quiere decir ur, agua, y ola ha salido antes ferrería. Había aquí muchísimas ferrerías, muchísimas ferrerías. Esta fue especial. Las distancias son pequeñas. Esta ferrería aparece documentada por primera vez en 1398. Ferrería activa, aunque envuelta en conflictos, estrechamente vinculada a Bedúa, de cuyas venas se surtía. Llegaban las venas del mineral de hierro y, claro, toda no llegaba. Se guardaba el señor del lugar y había siempre conflictos. En 1788 se comenzó a transformar esta ferrería en fandería. Años antes se había creado una colonia industrial, esto es muy importante, tal vez preludio de esta reconversión de ferrería en fandería. Acogería esta colonia a los 50 trabajadores de la fandería y a sus familias. Esta colonia fue ampliándose a lo largo de los años. Hoy día, voy a explicar después con unas diapositivas, quedan en la margen izquierda del río los fundamentos y canales de la fandería, además de las ruinas del antiguo palacio de Iraeta denominado Nagusikoa. En la margen derecha existe una doble hilera de casas que son uniformes, teniendo una misma fachada para todas ellas. Junto a ellas está la casa Granero Cuá y una ermita, etc. Aquí se ve cómo es actualmente. Este sería el Palacio Nagusikoa del señor, del duque de Granada de Ega, que tenía aquí sus terrenitos, en fin. Y para pasar el verano se venía aquí para no tener calor. Y la fandería quedan aquí, las pequeñas ruinas, las casas que se construyeron para los obreros, una ermita, había también otra ferrería e incluso un molino, aprovechando el agua del río, claro. Aquí se ve cómo son las construcciones. Esto es una foto actual. Hasta ahora eran del duque de Granada de Ega, pero últimamente se han ido vendiendo y son casas particulares. La parte de abajo es donde se guardaban los aperos de labranza y las herramientas y demás, y la vivienda en la parte superior. Esto es lo mismo. Y esto tenía de particularidad en que estas casas podían tener huertas, o tenían huertas alrededor y dentro del margen del río Urola. Todavía existen estas parcelas, se dividen y que durante algunos meses del año eran utilizados por los obreros, porque en función del agua que traía el río podía funcionar la fandería, y los otros meses que no había tanta agua podían cultivar las tierras. Ahí quedan los canales, el puente que unía y el Granero Cuá. Granero Cuá, pues ya dice la misma palabra. Bueno, esto es una fandería. Lo principal de esta fandería era que tenía unos hornos de reverbero para poder hacer que el hierro fuera más dúctil, ¿no? Y se pudiera aplastar tal como antes se ha visto ahí. Los trabajos se desarrollaban durante los meses
en los que en función de las lluvias había agua disponible. Por otra parte, esta fandería estaba situada en un lugar estratégico cerca del mar, con salida al mar. He puesto un ejemplo de cómo era un horno de reverbero y un esquema. Esta es una ferrería particular para alargar y aplastar el hierro. Era una alta tecnología. Y la dirección era de una compañía, de unos ferrones, que eran los que llevaban el oficio. He puesto esto para que se vea cómo se aplasta el mineral hasta hacerlo delgado. En diciembre de 1784, Josep Pizarro y Mateos, comisario ordenador de los Reales Ejércitos, presentó una propuesta de construcción de vasijas de hierro para el transporte de azogue a la Superintendencia General de Azogues. Pretendía evitar la pérdida de azogue en el camino y evitar los engorrosos sistemas de control de pesos. Los frascos de hierro fueron sometidos a examen en 1793. El reino necesitaba dinero, y el dinero de donde salía, de la plata de Hispanoamérica, que diríamos ahora, de Sudamérica. Había un sistema por el que por medio de esto se llevaba mercurio, y el mercurio cogía la plata y venía hacia España. Pero claro, ¿cómo se llevaba el mercurio? En badanas o baldreses. En Sevilla, en las atarazanas, se revisaban los paquetes. Se hacían nuevos paquetes acondicionados con más seguridad y metidos en un pequeño barril de madera. ¿Qué pasaba? Que era difícil de controlar. Había robos, se rompían los cueros, en fin, se perdía muchísimo. Y por eso, Josep Pizarro pensó que se podía hacer unas vasijas o unos frascos de hierro. Donde están aquí las medidas de cómo era. Los frascos de hierro se componen de una chapa principal de 20 pulgadas de largo, 9,5 de ancho y 3 líneas de grueso. O sea, 9,5 de ancho, que sería la altura en principio. Desde entonces, un frasco para azogue es la unidad en el comercio mundial de mercurio, del azogue. Se corresponde con el envase de hierro que contiene 34,5 kilogramos de mercurio. Y es el equivalente, por eso se hizo así, a la medida antigua de los baldeses de cuero de 3 arrobas castellanas. Aquí hay una serie de frascos de hierro, de cómo eran en aquel entonces. Eran o más anchos o más estrechos, pero siempre con la misma capacidad. Claro, pesaban unos 6 o 7 kilos, más 34,50 kilos que podía coger, que tenía de peso el mercurio. En esa capacidad, pues pesaban más o menos 41 o 42 kilos, que era lo que un hombre podía subir a un carro para transportarlo. Aquí hay otros ejemplos. Y aquí, por salir en las fotos, pues me he puesto yo ahí. Que esto es del Real Seminario de Vergara, de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Por casualidad apareció un frasco. Entonces ahí con toda veneración le cogimos, y guardarlo bien. Todos los demás, ¿dónde están? Allí se quedarían, en Hispanoamérica. O sea que aquí, menos en los museos, en ningún sitio hay más de estos. ¿Cuántos se hicieron? Pues en un periodo desde el 1806 hasta el 42 se hicieron 403.000 frascos, que son muchísimos. En 1806 se hace la primera contrata con los señores directores de la Real Compañía de Filipinas. Se elaboraron 33.000 frascos. En el 8 tostán 40.000 y así. Durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, fueron muchas las dificultades para el envío de los frascos de hierro. Los frascos correspondientes a la primera entrega, antes de remitirlos a Sevilla, quedaron sepultados bajo las ruinas de San Sebastián, incendiada por las tropas francesas. Allí fueron los hermanos Pizarro y las recogieron.
porque tenían un valor pues muy grande. Y así se fueron haciendo más contratas, más contratas. Y una vez hechos los frascos, desde la ferrería de Iraeta se transportaba el material realizado hasta Bedúa, que es jurisdicción de Cestona. Tenía una situación extraordinaria para la descarga de la avena que se traía de Vizcaya por el puerto de Zumaya. Aquí se recogía el material de muchas ferrerías que había en el río Urola. Se pesaba y cargaba el hierro que de las mismas salía fuera de la provincia por el puerto de Zumaya. Aquí hay un esquema de cómo sería la lonja de Bedúa, que está aquí. Podían entrar los barcos con quilla más o menos plata, dejaban las cosas aquí, volvían de las ferrerías hacia aquí y se guardaban, ¿no? Se custodiaban. Esto es una vista actual donde está el río Urola, donde está Bedúa, que ahora es un restaurante poquito caro, lo podéis ir. Y aquí están las huertas, ahora son huertas, pero antiguamente era donde se dejaba el mineral y donde se dejaba también los frascos y operos de labranza que se habían hecho en las ferrerías del Urola. Esto es la vista actual de Bedúa. Claro, era una empresa muy importante porque tenían que salir los frascos, cargarlos, llevarlos a San Sebastián, en San Sebastián o pasajes, en un buque un poco grande, dar la vuelta a la península y llegar hasta Cádiz, de Cádiz descargar los frascos, llevarlos a Sevilla. Pero después de Sevilla había que llegar hasta Almadén para cargarlos con el mercurio, vuelta y salir de ahí hacia Hispanoamérica. Eso era lo que quería contar. Es que ricasco, eso era lo que quería contar. Hombre, el Antoni Llagostera, ara. De Ripoll, sí. Es que ricasco. Que es uno de los centros de estudios más activos, o por lo menos de los que más cosas presentan, porque hoy, sí, hoy tenemos, están casi monopolizando. Pero es que en Ripoll, bueno, del museo creo que nos hablará el Florenci, pero hay un museo etnográfico muy interesante, uno de los más antiguos, y era una zona también de producción de hierro muy importante y de producción de armas también. Por eso estamos de punta a punta del Pirineo y es increíble la cantidad de coincidencias que hay en muchas cosas, pero ahora el Antoni nos hablará de las minas, porque sin minas no hay producción, luego hace falta más cosas. Ahora nos quedamos con las minas, luego seguiremos con el resto de partes de la producción. Así me ceñiré más al tema. Bien, primero de todo, buenas tardes. La verdad es que da un poco de... No vamos tan tarde, Antoni. Bueno, no. Buen día encara. La verdad es que cuando he visto el programa me he dado cuenta de una cosa, que bueno, que por primera vez, hablando de hierro, se habla de la farga catalana, que es un tema muy central dentro del mundo de la siderurgia, digamos, preindustrial, ¿no? Y entonces, claro, da un poco de miedo, ¿no? Dices, hombre, no... Es que no avanza, ¿no? Bueno, a ver, yo hay dos temas que quería explicar. Primero de todo es que muchas veces todo el tema de la preindustria del hierro, la verdad es que es un tema muy maltratado, comparado, por ejemplo, con el tema... exacto, por aquí, vale. Por ejemplo, con el tema del textil. Yo he puesto dos citas que son, yo creo, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta dice: la utilización del hierro por el hombre es ciertamente el hecho más importante de la historia de la humanidad hasta los tiempos modernos. O sea, en el fondo estamos hablando de la dominación del fuego. Este es un poco el tema. Y después hay otra cita que yo creo que es interesante, que es de Jordi Maluquer de Motas, un economista catalán,
y dice una cosa que yo creo que muy cierta. Dice, el tratamiento más habitualmente aplicado por la historiografía al tema de la producción de hierro en la época preindustrial no es seguramente suficiente para la dimensión ni el más adecuado desde el punto de vista analítico. Uno de los más ilustres historiadores económicos de nuestro siglo observaba el año 1932 que la enorme preponderancia de las industrias textiles a los ojos de los políticos y teóricos de la Edad Mediana, un perjuicio del cual Karl Marx también era imbuido, ha perjudicado hasta hoy el progreso de la historia del hierro. Yo creo que son dos citas muy interesantes que explican un poco que habría que prestar más atención a este tema, no solamente de la farga catalana, sino ya de la producción de hierro preindustrial. Bien, yo la verdad es que, como habéis visto en el título, me quería centrar en un tema muy concreto, que es la materia prima básica para hacer hierro, ¿no? El mineral de hierro, ¿no? Cuando se habla de la farga catalana, la verdad es que muchas veces nos quedamos asombrados con el martinet, en fin, con todos estos ingenios que utilizaban, ¿no? Y en cambio, claro, después dice, bueno, ¿y de dónde sacaban este mineral de hierro? ¿Qué mineral de hierro era el que transformaban, ¿no? Como veis, todo este tema tiene una previa, ¿no? De que es una serie de conceptos que muchas veces la gente no aclara, ¿no? Una cosa es la forja, o otra la farga, otra cosa es la farga catalana, ¿eh? O sea, aquí yo había preparado, como veis, una cosa bastante larga, porque hay un concepto que hay que tener muy claro, ¿no? La farga catalana es un procedimiento de obtención directa de hierro con unas peculiaridades muy específicas, que no es precisamente el martillo, sino es la manera de inyectar el aire en el horno por medio de un impulso hidráulico. Esto hay que tenerlo muy claro. La verdad es que el procedimiento de la farga catalana es bastante curioso que se llame catalana, porque a ver, la farga catalana se extendía desde lo que hoy es Cataluña Norte, el Ripollès, el Empordà, el Ariège, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué le llaman catalana? La verdad es bastante curioso que los americanos, ellos cuando descubren fargas en su territorio, ponen este nombre de farga catalana. Y te quedas un poco extrañado porque dices, bueno, esto no deja de ser un procedimiento que, bueno, estaba muy radicado en una zona muy concreta, pero además de catalanes había occitanos, por ejemplo, o sea que no era una cosa específica. Bien, ahí también es muy interesante ver que en la enciclopedia de Diderot ya aparece un grabado, además de una trompa de Dauphiné, pero también una del País de Foix, ¿no? Con una explicación muy detallada de cómo funcionaba este ingenio, que en el fondo lo que hacía era inyectar aire a bordo. O sea, es un procedimiento, digamos, que además no es de origen catalán, sino que es de origen, seguramente, dicen genovés o a Liguria italiana, ¿no? Bien, la verdad es que las fargas catalanas se extendieron por todo el Pirineo, digamos, oriental, de una manera importantísima. Aquí he puesto una serie de planos. Por ejemplo, estas son las fargas del Ripollès, o sea, en un territorio relativamente pequeño, más de 15 fargas. Por ejemplo, también unas fargas muy interesantes del señor Denyer, que está hoy día en la Cataluña francesa, que tenía fargas en la zona ripollesa. O sea, esto del Pirineo era una frontera inexistente en esta época, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un martinet, un mall, que llamamos en catalán, de la zona de Mantet, de la zona... por ejemplo, aquí tenemos 4 planos muy interesantes del conjunto de fargas catalanas que había en el Ariège. Fijaos que en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX.
O sea, esto es inmenso, ¿no? O sea, imaginad todo este conjunto de fargas. Bien, yo si acaso me centro en lo que yo me quería centrar, ¿no? Claro, cuando uno hablas de farga catalana dices, bueno, ¿y de dónde sacaban el hierro? Porque en el caso del Ripollès, nosotros más o menos tenemos localizados una serie de minas que por documentación o por morfología arqueológica dices, bueno, estas pueden ser minas que proporcionaban hierro a la farga catalana durante los siglos XVII y XVIII, ¿no? Pero claro, en el Ripollès hay 5 minas, no hay más. La más grande es la primera, la de Campaboca. Hay otras un poquitín más pequeñas, pero claro, en el Ripollès había 15 fargas catalanas. O sea, había una producción inmensa, ¿no? Y entonces, la primera impresión que tienes es de que no había suficiente hierro en el Ripollès para hacer funcionar 15 fargas catalanas, ¿eh? Pero claro, es que esto está muy claro. A ver, toda la zona del Ripollès ya históricamente tenía muchas conexiones con las comarcas del Conflent, del Vallespí, del Rosselló, ¿no? Aquí pongo algunos datos. Y después, sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa importantísima. En la zona norte de los Pirineos hay el gran cinturón de hierro del Canigó. Todo el Canigó está rodeado de minas de hierro, ¿no? Desde la Coma de Vallestàvia, que son de esta época del 16-17, o las minas de Vetera, que estas funcionaron hasta hace muy pocos años. Aquí tenemos una imagen. Estos son la antigua. Después, por ejemplo, las minas del Pimorén, que son importantísimas también, y también se funcionaron hasta muy adelantado siglo XX. También las de Salver, en Tauriñá. O sea, tenemos en toda la parte norte una gran riqueza de hierro y de yacimientos de hierro, además de mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, fijaos, en la zona de Escaró está lleno de minas de hierro, Y aquí tenemos, por ejemplo, las bocaminas de hierro del Pimorén. Y sobre todo, hay que tener en cuenta otro yacimiento que era fabuloso, que es las minas de Rancière en el Ariège. Tenemos una de las últimas bocas minas de... la mina de Rancière, en el fondo, no es una mina, es una montaña de hierro. O sea, y entonces perforada por todas partes, y daba además un mineral buenísimo, ¿no? Entonces, claro, la primera sensación que tienes es decir, a ver, si el Ripollès producía tanto hierro y en cambio no tenía minas, ¿de dónde lo traían? Inevitablemente lo primero que piensas es que venía del Canigó y sabemos que también venía del Pimorén. Por ejemplo, todas las fargas de la zona del Berguedà, del Alto Berguedà, venían todas del Pimorén. La verdad es que yo hay otra cosa que me he atrevido a insinuarlo, de que más allá de excavaciones de minas o de trabajar espacios concretos, aunque fueran a cielo abierto, en esta época seguramente había lo que yo diría una recolección superficial de mineral de hierro. Por ejemplo, en la zona del Puigmal tenemos una zona, cuando se sube desde Núria, que se llama la Tierra Vermella, la Tierra Roja. Y cuando pasas por allí, bueno, el mineral no lo tienes ni que buscar, lo puedes ir cogiendo y poniendo encima del animal, O sea, yo estoy seguro que durante una época hubo esta recolección, digamos, superficial, yo diría. Bien, por ejemplo, he encontrado hasta una referencia que en los años 30, en Rivas, hay un señor que explica esto de su abuelo, de que su abuelo, cuando no tenía trabajo en el campo,
el Pirineo no es un sitio donde se puede trabajar demasiado en el campo, lo que hacía era ir a recoger hierro para llevarlo a la farga de Candavano. O sea, además, aquello muy concretamente a la única farga que quedaba en aquella época, ¿no? Bien, un poco las conclusiones amplias que yo he ido haciendo. La farga catalana y la existencia de las trompas empieza a ser conocida a partir del siglo XVI en Italia. Pero, por ejemplo, en el Ripollès tenemos fargas del siglo XV, pero que no eran del método de farga catalana. ¿Por qué? Porque las primeras trompas nosotros las localizamos en el caso del Ripollès en el segundo cuarto del siglo XVII. Además es muy interesante porque, por ejemplo, en Ripoll, que después fue una gran producción de armas y de clavos, anteriormente a esta época era una industria lanera, o sea, drapera, que decimos nosotros, ¿no? de tejidos. Y de golpe, en el siglo XVII, lo que eran molinos, por ejemplo, batanes para el textil, pasan a ser fargas, pasan a ser tornalls de barrinar canons, en fin, toda una serie de producción de eso. Hay otra cosa muy importante, que muchas veces se dice que las fargas se construían al lado de donde había mineral. No. Lo que era más importante en una farga era tener fuerza hidráulica. Y después el mineral, tanto fuera el mineral de hierro como el carbón vegetal, ya se encargaban de traerlo de donde fuera. O sea, que muchas veces uno se da cuenta de que el gran negocio de la farga catalana no estaba tanto en la producción, sino en el comercio, por un lado, de obtener el mineral de hierro, obtener el carbón y sobre todo después vender lo que habías producido, ¿no? Por ejemplo, aquí explico que hay fargas catalanas de Setcases, que están en el lado del Ripollès, que sabemos que allí no había hierro y que traían el hierro de donde había, que era en la zona de Ñer, al otro lado del Pirineo. Hay otra cosa, aquí pongo un poco unos datos que yo he hecho estimados. Dicen que una farga podía hacer unas 100 tonas de hierro al año. Claro, si esto lo multiplicas por 15 fargas catalanas de todo el Pirineo y lo multiplicas por los kilos de mena, de mineral de hierro que necesitaban, te da una cifra astronómica, que dices, aunque solo hicieran la mitad, no hay minas de hierro en el Ripollès de esta cantidad, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento es este, es decir, la farga catalana, decimos catalana y por ejemplo en el Ripollès tenía mucha importancia, pero funcionaba como un todo, o sea, el mineral venía de un sitio, el carbón vegetal de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hay otra cosa, yo creo, muy importante, y es de que fijaos que las dos grandes concentraciones de fargas catalanas se dan en dos áreas. Una es el Ripollès y otra la área de Ariège. ¿Por qué? Porque lo más importante era la comercialización. O sea, el Ariège tiene tantas fargas porque tenía una población al lado, Tolosa de Llenguadoc, que le absorbía la producción. En el caso del Ripollès pasa lo mismo. El Ripollès, sobre todo el Ripoll, se especializó en armas de fuego, esta tarde hablarán de ello, en clavos, hacían millones de clavos, millones, y entonces, claro, ¿esto qué provocaba? Que era necesario mucho hierro y tener fargas al lado, ¿no? Bien, un poco... todos sabemos que la farga catalana, a pesar de que parece que está circunscrita a esta zona oriental del Pirineo, hay datos de que a partir del siglo XVII o XVIII empieza a ir más hacia la zona de Navarra. O sea, hay algún caso, por ejemplo, en la Vall d'Uson, en que hay una reconversión de una farga
estilo guipuzcoano, además manejada por herreros guipuzcoanos que transforman el procedimiento y se pasan al procedimiento catalán, ¿no? ¿Por qué? Porque daba muchos mejores resultados. Bien, yo hay una conclusión de todo esto. Como habéis visto, yo creo que quedan muchas preguntas por responder, que faltan muchos estudios documentales sobre el tema de la farga catalana, que faltan muchos estudios experimentales, o sea, hacer el hierro como hacían los de la farga catalana para ver cómo hacían exactamente, por qué obtenían este hierro de gran calidad, a pesar de que era un método muy primitivo, y sobre todo, claro, darnos cuenta de que el tema del hierro no es un tema menor dentro de esta evolución, digamos, del feudalismo al capitalismo y, por lo tanto, todo el tema de la preindustria. Yo lo estaba oyendo y lo estaba leyendo y estaba pensando, pues, claro, porque aquí Julián nos ha comentado, ¿no? La importancia de Bédua, que es un puerto fluvial de ría con mar, es importantísimo porque llegaba la mena, mucha mena de Triano, de Vizcaya, que era un hierro también muy bueno. En Guipúzcoa también había hierro, pero muchas veces se unían. Pero claro, por mar, pese a que luego se hundían los barcos, aquí hay algunos restos, era mucho más fácil. Pero claro, de Puigmores, dices de Puigmores al Ripollet, como si fuese fácil subir todos esos puertos de montaña. Pues hay muchos temas, y de arqueología, o sea, de arqueología sí, o de siderurgia experimental también nos podría hablar Merche, porque eso aquí sí se ha hecho y sí que veo desde luego muchas oportunidades de interrelacionar trabajos, porque hay muchos temas que son muy parecidos, y una vez más vemos que el Pirineo en su diversidad es una unidad, pero también que hace falta más relación, porque muchas veces estamos hablando de cosas muy parecidas y no sabemos lo que están haciendo en las comarcas vecinas. Lo voy a dejar ahí y voy a presentar a Sabine Casenave, que es la directora del Museo Vasco de Bayona. Bueno, Museo Basque de l'Histoire de Bayonne, es el nombre entero, que nos va a hablar, creo que en francés, algunos creo que lo agradecerán, ¿no? A veces es un poco cansado, ¿no? A veces oír otras lenguas en que se entiendan, pero entiendo que con el PowerPoint en castellano también, para ayudar a la gente que no sepa francés, y va a hablar de un proyecto Museo Ortú, fundir el museo, fundir el hierro. Luego no ha sido exactamente fundición, ha sido atomización. Es un proceso que a mí me parece interesantísimo, de reconducir un patrimonio que no sabes qué hacer con él, eso en Gordailoa nos pasa mucho, y darle una nueva vida, incluso crear un nuevo patrimonio inmaterial también. Además es un proyecto transfronterizo en el que Gordailoa ha tenido cierta parte, pero el protagonismo es sobre todo del Museo Vasco de Bayona. Adelante, Sabine. Excusa, no me expreso en euskara, porque no soy euskaldun. Hablo un poco viernés, que es muy parecido a catalán. Entiendo el catalán muy bien, pero no lo hablo. Entiendo muy bien el castellano, pero no lo hablo muy bien. Y he pensado que para vosotros es muy poliglota actualmente esta zona. Pienso que lo mejor es que yo hablo en francés para expresar mejor el proyecto, y que traducí el PowerPoint en castellano porque pienso que hay muchas personas que lo entienden. ¿Ya? Excúsame para esta cosa, pero pienso que es la mejor cosa que hacer para que nosotros podamos seguir este proyecto, que es un proyecto un poco complicado. Donc, Museo Ortú est un projet contemporain, un projet de création contemporaine,
Et je sais que pour la plupart des personnes qui vivent aujourd'hui, c'est assez compliqué de comprendre ce qu'est un projet expérimental contemporain. C'est un projet que nous partageons depuis 4 ans avec un artiste qui est guipuscoan par sa mère et kurde par son père. Et c'est un projet transfrontalier que nous avons mené grâce à Gordaïloa et avec Gordaïloa et grâce à beaucoup de partenaires sur le territoire. La difficulté pour la France, c'est d'incorporer aujourd'hui cette œuvre qui est en grande partie immatérielle dans le patrimoine matériel de notre musée, du musée basque de Bayonne. Et je pense que je n'aurais jamais réussi à le faire si je n'avais pas été la directrice de cette institution, conservatrice d'art contemporain, c'est mon titre en France, et très intéressée par la transmission du patrimoine du 19e et du 20e siècle vers le futur. D'abord, il faut savoir que pour mener à bien un projet comme celui-là, il faut mettre en place une résidence artistique et demander beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Et c'est en fait un travail de commande à un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un de très libre. Et donc, quand vous lui faites une commande pour un musée, il va avoir tendance à s'éloigner de la commande initiale. Donc, 4 ans ont été nécessaires pour mener à bien ce projet, ce qui est un long temps. Et effectivement, entre le moment où nous l'avons pensé et le moment où nous avons donné, distribué, confié ces cloches aux bergers des Ola de Chiberua, de Soule en français. La Soule est la province la plus septentrionale, la plus près du Béarn, du Pays basque nord, Iparralde. Et effectivement, nous avons permis une installation d'une œuvre dans le paysage, c'est-à-dire que l'œuvre est actuellement, pour partie, dans les paysages de Soule. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est pour le Trésor public français de laisser vagabonder une œuvre sur un paysage. Mais c'était le cœur du projet. Donc, l'opération que nous avons réalisée avec Nader n'aurait pas été possible si nous n'avions pas eu une co-recherche avec l'ICB, Institut culturel basque al Norte, le syndicat de Soule, qui est le syndicat d'agriculteurs et d'éleveurs qui gère en commun, commons, les estives hautes de Soule depuis 1100. C'est-à-dire depuis le Moyen-Âge. C'est une gestion commune des estives hautes de Soule. Et le projet est aujourd'hui appuyé par le FEDER dans le cadre d'un programme co-géré par la région Nouvelle-Aquitaine et l'agglomération du Pays basque Nord. Voilà. Si nous n'avions pas réuni tous ces partenaires, y compris Gordaïloa, ce n'aurait pas été possible. Une idée, donner un contexte, en fait, à l'agropastoralisme dans le musée. Essentiellement des objets. Actuellement, dans le musée, vous avez 3 cloches, des ciseaux, quelques outils qui servent à la fabrication du fromage, dont quelques cloches, et quelques objets qui sont effectivement en lien avec l'élevage et en lien avec la tradition souletine des caillolards, mais c'est une tradition que l'on trouve sur tout le haut des Pyrénées, et donc effectivement l'élevage des brebis en haute altitude l'été.
sachant que c'est une tradition qui est en train de disparaître et donc nous voudrions qu'elle soit inscrite au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'effectivement, c'est une tradition qui au moins s'est considérablement transformée. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, la transhumance se pratiquait non seulement dans les estives hautes, sur tous les côtés des Pyrénées, mais aussi jusque dans les Landes et jusqu'en Gironde, au nord des Pyrénées, c'est-à-dire tout près de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on transhumait l'hiver et on transhumait l'été. Aujourd'hui, on ne transhume que l'été. Donc, évitez de revenir à une contextualisation qui dépende du texte et de la figuration. Ça, c'était ce que j'avais demandé à l'artiste. Je voulais très peu de texte et très peu de figuration, c'est-à-dire d'images. L'idée, c'était de s'appuyer sur le son. Choisir donc un artiste pour lequel le son est une pratique principale et non la peinture ou la sculpture. Et c'est pour ça que j'ai été chercher Nader Kouchaki, qui travaille le son. Choisir un artiste basque, bien sûr, au Pays Basque, ça paraissait une évidence, mais aussi exogène, c'est-à-dire il vient du Pays Basque Sud, où la tradition de la transhumance est légèrement différente, mais aussi il vient d'une tradition qui est kurde, c'est-à-dire une autre vision de l'élevage et une autre vision tout court. Et donc, l'idée, c'était de convoquer la palette de tous les arts contemporains pour une expérience qui soit plus immersive, mais qui n'ait pas recours ni à la réalité virtuelle, ni à l'immersion avec des lunettes ou des gafas virtuelles. C'est-à-dire immerger les gens dans le paysage sonore de Soule, autrement, avec une technologie sonore. Nader Kouchaki, il est de Guipuscoa, et donc sa mère est guipuscoane, son père est kurde, et il réunissait tout ce que je souhaitais pour mener à bien ce projet. Et nous avons travaillé 4 ans ensemble avec le musée et avec nos partenaires. Ça a été un processus très long, une aventure pour moi, pour mes collègues, pour le musée et pour tous nos collègues qui nous ont accompagnés, parce que nous ne savions pas à quoi nous allions aboutir. Voilà. Et quand vous voulez convaincre le Trésor public, un musée français et des collègues conservateurs que vous allez mener à bien un projet qui va être une expérience de 4 ans sans savoir où l'artiste va vous mener, eh ben ça, c'est une aventure. Et c'est une aventure, pour la suivre, en fait, je pense qu'il faut être conservatrice d'art contemporain, mais il faut aussi être directeur, parce que ça va être des moyens à mettre en place pour y arriver. Donc, Museo Urtu, fundir el museo, una visita des réserves plus tard, l'artiste me fait une proposition radicale, c'est de fondre des objets du musée. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais en France, les collections sont inaliénables. Donc, à partir du moment où un objet est entré au musée, normalement, il ne peut plus en sortir. Même s'il est mal entré, même si on n'a aucune documentation dessus, même s'il y a eu des erreurs du passé, les objets sont là, ils sont sur les inventaires, ils sont inaliénables. Ils deviennent inaliénables, c'est une loi en France. Et c'est là qu'intervient notre collègue de Gordaïloua. Cette loi elle existe en Espagne, elle existe au Pays Basque Sud, mais elle est plus souple. Donc, merci, même s'il s'est fait gronder, comme moi, bien sûr. Donc, il fallait fondre, effectivement, des objets inutilisables, cassés, mal récoltés, mal documentés, et nous en avons beaucoup, y compris en France, qui ne serviront jamais à rien, mais nous devons les garder. Pour faire de nouvelles cloches. Voilà la proposition de l'artiste que j'ai appris 6 mois plus tard. Pour l'artiste, ce n'était pas un problème, évidemment, puisque de toute façon, tous ces objets accumulés, sans queue ni tête, sans documentation,
sans utilité réelle, évidemment, ça méritait d'être questionné. Évidemment, nos plus beaux objets sont dans nos vitrines. Il ne s'agissait pas de ces objets-là. Pourquoi ne pas fabriquer avec ce vieux métal et travailler la question du circuit court et effectivement de la durabilité de nos musées? Pourquoi ne pas fondre ces vieilles cloches cassées, ces vieux outils cassés pour effectivement les donner aux pasteurs, les donner aux bergers, et pour qu'elles soient, selon un truc qui ne se traduit pas, empowerment, pour qu'elles soient rechargées de tout notre patrimoine agropastoral sous le thym et qu'elles puissent à nouveau nous parler de cette tradition en train de disparaître. Donc, ensuite, il s'agissait de récolter toute la mémoire de ces cloches, de cette distribution effectivement sur le paysage sous le thym et effectivement obtenir des bergers le potelage, c'est-à-dire le contre-don, c'est-à-dire l'autorisation de collecter la mémoire de la transhumance en Soule en 2025 et donc créer une relation durable avec les pasteurs, entre les pasteurs, les bergers et le musée. Voilà. Pratiquement, ça pose la question de l'inaliénabilité des œuvres en France et aussi Museo Aurtu est un jeu de mots sur fundir, fundar, refundar el museo, fonder, fondre, pour refonder un nouveau musée, une nouvelle œuvre qui introduise un échange fervent entre les bergers de Soule et le musée basque et de l'histoire de Bayonne. Voilà. Finalement, convertir du vieux métal en or. L'or, c'est la mémoire des choses. Et pour que la mémoire existe, il faut que tout soit très bien collecté. Donc, en fait, actuellement, Nader recollecte, grâce à ce métal qui a été fondu dans de nouvelles cloches, le patrimoine actuel de Soule. Je vais aller vite. Voilà ce que nous avons fondu. Hein. Voilà ce que nous avons fondu. C'est peu de choses. En haut, nous n'avons pas fondu ces objets-là, mais en bas, voilà la totalité du métal qu'il nous a fallu pour faire 54 cloches pour les 50 caillolards de Soule. Voilà. Évidemment, nous n'avons pas fait autant de cloches que de brebis. Nous avons fait des cloches pour les brebis de tête des 54 caillolards de Soule. Donc ensuite, il a fallu trouver une méthode de fabrication. Nous ne voulions pas que cette méthode soit complètement ancrée dans le passé. Donc nous avons étudié comment on fabriquait les cloches. Donc là, on rejoint le thème d'aujourd'hui. Comment on fabriquait les cloches dans le passé. Autrefois, c'était un travail de forgeron, mais récemment, c'est un travail d'emboutissage et de travail à partir de plaques de métal. Et nous avons décidé que comme la manière de fabriquer les cloches aujourd'hui n'était déjà plus la manière de fabriquer les cloches telles que le pratiquait mon grand-père qui était forgeron à la ferme, eh bien, nous avons décidé de passer à une manière de fabriquer les cloches qui parle d'aujourd'hui, qui parle de ce que c'est que d'être une forge au Pays Basque aujourd'hui. Alors, les forges au Pays Basque, autre projet transfrontalier, elles sont en Égoaldé, elles sont au Pays Basque Sud. Donc évidemment, nous avons convoqué le savoir-faire des forges contemporaines du Sud. Voilà. Donc, nous avons travaillé de la manière suivante, une expérimentation pour avoir la qualité, à partir de notre vieux métal, la qualité nécessaire pour faire fonctionner un four numérique, la quantité nécessaire pour faire fonctionner le four numérique, sachant que tout est récupéré et recyclé à chaque nouveau four. Et évidemment, beaucoup de difficultés pour obtenir un métal suffisamment pur pour faire fonctionner un four numérique et fabriquer nos nouvelles cloches. Il a fallu qu'on ajoute du métal neuf, il a fallu
qu'on débouche plusieurs fois ce que l'on appelle l'atomiseur, c'est-à-dire celui qui va atomiser le métal pour le donner à fondre au four numérique. Et donc, en fait, obtenir une poudre qui soit suffisamment pure, qui contienne symboliquement nos deux métaux, voilà, le peu de métaux du Pays basque français, le nombreux métal de Gordaïloa, et scanner les cloches que désiraient les bergers à partir de modèles anciens, puis ensuite les donner à manger, ces scans numériques, à un four numérique 4D qui soit capable de faire tous les pleins, tous les vides, tous les creux, pour qu'il sorte une cloche à la fin. Voilà. Et que chaque berger ait le modèle désiré. Voilà. Donc, on a modélisé les cloches qu'il désirait et on les a donc scannées. Et donc, on a transformé ce vieux métal, on y a ajouté du métal neuf pour qu'il ait la qualité mécanique nécessaire. Et à l'état moléculaire, nous avons gardé les numéros d'inventaire des anciens objets pour les nouveaux. Parce que effectivement, ce qui est intéressant, c'est que symboliquement, le métal de Gordaïloa et le métal du musée sont bien dans les nouvelles cloches. Ça va, vous suivez toujours? C'est un peu compliqué, hein, mais bon. Je vous donnerai les PowerPoint en français, en basque, en catalan, si vous voulez. Voilà. Voilà nos cloches. 4 types de cloches, choisies par chacun des pasteurs, qui a chacune un numéro d'inventaire avec un sous-numéro d'inventaire. Donc, elles sont attachées à l'inventaire du musée basque de Bayonne. Voilà. Mais effectivement, elles sont en itinérance dans chaque caillolar des Olas de Soule. Voilà. Et donc, voilà le départ des cloches depuis le musée basque. Donc, voilà. Donc, voyez toutes nos cloches, autant que de caillolards. Voilà. Et l'idée, c'était de permettre à l'œuvre d'être dedans et dehors du musée, d'être un patrimoine immatériel qui atteste du patrimoine immatériel sur le territoire, et d'en profiter à la fois au musée et à l'extérieur, évidemment. Donc, vous allez voir comment. Donc, pour que cette œuvre, ce soit un lien durable entre un véhicule, en fait, entre les bergers et nous. Donc, nous avons un contrat avec chacun des bergers qui est dépositaire de chacune des cloches, que nous allons suivre sur plusieurs années, évidemment, et le musée déposant, hein, comme on le ferait avec un musée, un autre musée. Nous avons accompagné tout cela de contrats et de fiches d'inventaire, évidemment, hein, donc qui sont renseignés par tous les bergers. Voilà, qui décrit à la fois le caillolar, le berger et la cloche, bien évidemment. Et on sait où se trouve, il y a une cartographie de l'ensemble. Et en fait, c'est un geste artistique extrêmement fort, hein, qui peut générer une réflexion, parce que c'est un work in progress, on va suivre ce projet pendant 10 ans. Voilà. Et alors, il a fallu convaincre, évidemment. Donc, là, l'œuvre est accompagnée de sa médiation pour les enfants, mais jusqu'à l'université. Il y a un programme d'exposition et de conférences qui va démarrer en janvier, donc en janvier 2026, puisque là, l'artiste est en train de terminer la post-production du son qu'il a récolté dans chaque caillolar tout l'été. Il a été en résidence en Soule pendant tout l'été. Donc, en fait, on installe l'œuvre d'abord à Mauléon, parce que les bergers en question sont dans le territoire de Soule. Donc, on a décidé d'installer d'abord l'œuvre à Mauléon de manière temporaire, et ensuite, elle sera dans les collections permanentes du Musée basque et de l'histoire de Bayonne. Et c'est une installation donc en fait qui est expliquée et qui est téléchargeable sur Visiorando. Alors je ne sais pas s'il y a des randonneurs parmi vous, mais on peut aller voir l'œuvre sur les sites des différents partenaires. Donc je pense qu'on pourra la voir sur le site de Gordaïloa aussi. Mais on peut l'activer dans Visiorando pour pouvoir aller à la rencontre des paysages sonores qui sont répertoriés. Donc, il y a 54 paysages sonores et croyez-moi, ils sont tous très différents. Voilà. Donc, le process
le prototype, tout le processus de fabrication des cloches sera visible au musée, ainsi que les 54 pistes son qui seront audibles au musée et dont on pourra aller profiter dans les estives de Soule l'été. Voilà. Donc vous pouvez écouter au musée soit les 54 pistes sonores, soit celles que vous désirez voir, puisque tout ça est accompagné de fiches avec une cartographie du paysage, le nom des bergers, le type de brebis élevé. On n'avait jamais plus fait un inventaire de la transhumance en Pays basque français comme celui-là depuis 1920, mais de toute façon, on ne l'avait jamais fait. Donc, on a un état de la transhumance en 2025 en Pays basque français. Voilà. Donc, ça n'aurait pas été possible sans les fonds européens, je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est un projet qui a un coût, effectivement, et effectivement, il a été possible grâce à la fiche 13 du programme Euskaleria Nouvelle-Aquitaine du FEDER, qui est consacré à développer un tourisme durable et valoriser les patrimoines de la montagne basque. Voilà, autrement, on n'aurait pas pu aller au bout. Donc, permettre l'investigation, la recherche, sans prédéfinir un résultat, puisqu'on accompagne un artiste, et rompre les barrières entre l'anthropologie, l'ethnographie, l'ethnologie et les arts contemporains, c'est quand même quelque chose de difficile à faire, mais c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait, personnellement. Et donc, en fait, si vous devez résumer, voilà, Museo Aurtu, c'est la fabrication de cloches à partir de métal provenant de collections réputées inaliénables et qui transforment des objets muets parce que mal collectés ou cassés en nouveaux objets qui sont les véhicules, en fait, d'une nouvelle mémoire de Soule. En matière, en fait, d'agropastoralisme et particulièrement de transhumance et d'une tradition qui est déjà citée dans la charte de Soule, qui est écrite en gascon, voyez, et qui dit que les territoires hauts des estives de Soule vont être gérés en commun, et ils le sont toujours. Ça, c'est suffisamment notable pour être expliqué. Voilà, je pourrais répondre à vos questions pour le fonctionnement des caillolards, notamment des ola en euskara, des caillolards de Soule, qui est un fonctionnement qui perdure aujourd'hui. Et pour combien de temps, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Esker mila, merci beaucoup, Sabine. Excusez-moi, c'est un peu long. No, on reste une minute que je vais profiter. Este no es, aprovecho, aunque no tenga nada que ver con el hierro, aunque aquí han salido muchas cosas a partir del hierro, del pastoreo, que ya hemos hablado también con el Ripollès, y bueno, hay muchas cosas en común, y este no es el único proyecto en el que estamos conjuntamente. Ahora me acuerdo, casi se me olvida que te tengo que dar el libro de Argiz Zaiola, que es un libro sobre, bueno, la cera, el uso ritual de la cera en el culto a los muertos, y bueno, que es un proyecto en el que también ha participado el Musée Pérénéen de Lourdes. Hay muchas cosas que hacer en común, norte-sur, este-oeste, y a ver las partes más centrales, que Aragón y el Bearn y Bigorra cuesta, cuesta, pero hay que trabajarlo. J'en profite pour dire que nous accueillons actuellement, et je vous invite à venir bien sûr tous, le 22 novembre, nous accueillons actuellement le Linguae d'Etchepare, le premier livre écrit en basque et édité en basque à Bordeaux en 1545. Il est prêté par la Bibliothèque nationale de France au Musée basque et de l'histoire de Bayonne pendant 3 mois. Venez le voir. Et nous faisons une journée d'études le 22 novembre où on va parler beaucoup de langues. C'est-à-dire on va parler effectivement le gascon, le castillan, le français, le catalan et même le japonais, puisque l'un des meilleurs spécialistes de cet ouvrage est un professeur japonais
qui s'appelle Hagio Sho et qui est le professeur d'Euskara de l'université du Japon. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, je trouve ça merveilleux qu'on puisse arriver à se comprendre. On comprend quand même pourquoi les États-nations ont tenu à unifier la langue. On voit bien combien c'est compliqué d'être polyglotte, mais ô combien riche. Ô combien riche. Merci, Mercedes, Mileshker. Je vais profiter pour dire el libro este, Lingua Primitia Vasconum, que ya es un nombre en latín, pero está diciendo que son las primicias, es decir, es consciente de que es el primer libro impreso, igual no escrito, pero por lo menos sí impreso en euskera, y acaba con una frase que dice debile principium melior fortuna sequatur. Que sería algo así como a débil principio le siga mejor fortuna. Bueno, creo que aquí débil principio no hemos tenido, nadie se ha animado a la visita porque está todo el mundo muy a gusto, pero oain café hartuko dugu. Ahora al café.